Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, amigos, hoy es lunes. ¿Qué tal están? Mi nombre es Ginny Castillo y hoy me han dado el honor y el privilegio de acompañarles. Tal vez algunos en el tráfico, de pronto siguen en el trabajo, me están escuchando desde casa, así que bienvenidos a nuestro programa de Tendencias. Y quiero anticiparles que viene un programazo, porque vamos a escuchar a Aner, vamos a escuchar a Yulisa, también con unas cápsulas súper interesantes. Aner nos comparte un poco sobre el hábito de leer por pasatiempo. Y Yulisa nos comparte también sobre cómo Jesús corría riesgos. A ver si eso nos invita a escuchar un poco más de ellos. Pero miren, también tenemos una sección donde vamos a compartir sobre la importancia de la mentoría y traemos a un testimonio que va a ser súper interesante de poderlo escuchar y que nos va a compartir su experiencia de restauración, de crecimiento y cómo ha superado algunos obstáculos en su vida. Así que no se me vayan a ir, por favor. Quédense aquí conmigo y van a ir aprendiendo de todo esto. Y también en el último segmento vamos a arrancar un nuevo libro, pero no les voy a compartir todavía el título, eso lo vamos a ver despuesito. Mientras tanto, nos vamos por favor con nuestra primera cápsula por parte de Anne. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Hoy en día la lectura y los libros se enfrentan a una competencia cada vez más dura por parte de las plataformas de películas de streaming, los videojuegos y las redes sociales. En los países desarrollados, el adolescente promedio pasa 77 horas menos al año leyendo por diversión. El problema es que la lectura es la habilidad básica para todas las asignaturas que se enseñan en las escuelas. Si los jóvenes no tienen la motivación para leer, se les hace difícil estudiar sus materias. Leer por diversión es una puerta de entrada a la oportunidad. Abre la puerta para que los jóvenes deseen seguir aprendiendo. Ahora bien, no se trata de obligar a los niños a leer o regañarlos si no leen. La más grande e importante influencia en un niño para interesarse en leer por diversión es que vean leer a sus padres. Que tus hijos te vean leer en tus tiempos libres no es lo mismo que decirles, mijo, agarre su libro y vaya a leer. Influencias a tus hijos con tu propio ejemplo cuando te ven leer en lugar de ver tu teléfono o ver televisión. Otro de los errores que descubrieron los ministerios de educación de los países del primer mundo fue que uno de sus grandes fracasos era que los estudiantes tuvieran que leer por obligación los títulos clásicos de sus idiomas. Qué lindo que los jóvenes quieran leer a C.S. Lewis, a Don Quijote, Víctor Hugo, en nuestro caso a Miguel Ángel Asturias, pero lo verdaderamente efectivo es darle a los jóvenes la oportunidad de elegir libros que se despierten su interés. Las investigaciones revelan que cuando los estudiantes pueden elegir sus propios libros, se vuelven más apasionados por la lectura. Es un círculo virtuoso. Cuanto más leen por diversión, más les gusta leer, aprenden más y se desempeñan mejor en los exámenes. El interés se amplifica cuando tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos aprender. Luego, de forma natural, queremos compartirlo con los demás. La motivación intrínseca es contagiosa. Cuando los estudiantes hablan de los libros que iluminan su imaginación, se emocionan, se les abren los ojos porque los aman y también da la oportunidad a otros de contagiarse de ese entusiasmo. Motivemos a nuestros hijos a leer, pero hagámoslo de la manera correcta. Que nos vean leer en nuestros tiempos libres, llevémoslos a la librería, que escojan sus propios libros, enamorémonos de la lectura por pasatiempo. Esta semana seamos muy, muy intencionales. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para compartir con ustedes en una cápsula más de su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Hoy vamos a conocer una característica más del liderazgo de Jesús
Y seguramente es algo que nosotros ya lo sabemos, pero es bueno recordar qué virtudes mostró nuestro Señor Jesucristo en su paso por la tierra para darnos un ejemplo de cómo debíamos nosotros vivir, cómo debíamos liderar y cómo debíamos, en resumen, ser seguidores de Jesús. Así que vamos a compartir hoy acerca de otra cualidad más de nuestro Señor Jesucristo en su liderazgo, y esto tiene que ver con que Él corría riesgos. Él sabía correr riesgos, y esta es una característica muy importante en el liderazgo, como muchas otras que hemos comentado, pero particularmente el saber correr riesgos, el ser valientes, y sobre todo en un tiempo como este, donde estamos viviendo situaciones difíciles. Es un mundo complejo. En realidad, cada vez el mundo es más complejo, está más dividido, es más incierto, y eso implica que los líderes debemos navegar en medio de muchos desafíos y tomar decisiones difíciles que van a requerir a veces un cambio de mentalidad. Entonces es importante renovar nuestra visión de liderazgo y asumir con valentía y con fortaleza esos retos que debemos superar. Y se necesitan dos clases de valentía o de coraje para poder navegar en estos ambientes difíciles y turbulentos. Primero es el coraje personal. ¿Para qué necesitamos tener valentía personal, coraje personal? Pues yo necesito tener coraje personal para seguir mi llamado. Usted tiene un llamado, una misión particular que Dios le ha dado y que nadie más la va a poder cumplir, solamente usted. Y seguir ese llamado a veces va a requerir correr riesgos, y eso requiere valentía, requiere coraje. Por eso el coraje personal es una dimensión importante de nuestro liderazgo que debemos tener presente. La segunda dimensión es el coraje público. ¿Para qué? Para proclamarnos como seguidores de Jesús, y que hacemos lo que hacemos porque estamos siguiendo los pasos del Señor Jesús, y eso es importante por el testimonio y el ejemplo que podemos dar nosotros en nuestro liderazgo. Y también hay otro tipo de coraje, que es el coraje interpersonal. ¿Y a qué se refiere eso? Es que podamos decir las cosas cuando sabemos que lo que alguien está haciendo o está diciendo no está bien, no está correcto, no está alineado con lo que es ético, con lo que es íntegro, con lo que es correcto. Hay que decirlo con amabilidad, hay que decirlo con amor, pero hay que decirlo. Quedarnos callados solamente nos vuelve cómplices. Entonces, la pregunta que debemos hacernos para poder tener estos tipos de coraje es: ¿a qué le tenemos miedo? Como líderes, ¿a qué le tenemos miedo? Y hay tantos ejemplos en la Biblia de gente que tuvo miedo para hacer las cosas. Les puedo recordar ahora la historia de Esther, y se arriesgó su vida para poder cumplir un llamado más grande, una misión que ella tenía. Cuando Dios la colocó en un lugar para poder salvar al pueblo judío de una situación sumamente incómoda y delicada que ponía en riesgo muchas vidas, y ella puso en riesgo la suya, pero lo hizo porque fue fiel a su llamado. Esther nos demostró coraje personal. Y hay otros ejemplos. La misma madre de Jesús, María, también corrió riesgos cuando ella aceptó llevar en su vientre a nuestro Señor Jesucristo sin haberse casado, y todo lo que eso implicaba públicamente. Ella tuvo coraje personal, pero también tuvo coraje público. Y así hay otros ejemplos en la Biblia de personas que fueron sumamente valientes. Nehemías es otro ejemplo que se me viene ahora a la mente, en donde Dios nos muestra la importancia de tener coraje. Así que, ¿cuál es el mayor miedo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y fíjense que para la mayoría de los líderes, el mayor miedo es el aislamiento, es el rechazo social. En el fondo del corazón, ese es el mayor miedo que hay. Y Dios quiere que superemos eso. Dios quiere que sepamos que si estamos haciendo lo correcto, aunque nos rechace todo el mundo, Él nunca nos va a rechazar. Y eso debe darnos la fortaleza que necesitamos para correr los riesgos que debemos correr, aunque eso ponga en peligro nuestra aprobación y nuestra aceptación de los demás. Sí sabemos que estamos buscando
un propósito más alto, un propósito más grande, un propósito que va a ser de bendición. Hay que dejar de buscar agradar a las personas y nos tenemos que mantener fieles a los principios que hemos aprendido de Jesús y a nuestros valores, que por supuesto deben estar conectados con esos principios. Así que hay 3 motivos importantes de por qué debemos aprender a correr riesgos y por qué debemos ser valientes. El primero es porque, pues obviamente al ser valientes, los miedos van a empezar a desaparecer. El segundo motivo es porque otras personas van a ser llamadas a hacer lo mismo cuando nos vean a nosotros ser valientes. Es decir, vamos a poder inspirar a otros y eso es parte importante, fundamental del liderazgo. Y la tercera razón, quizá la más importante, es porque Jesús ya lo hizo, porque Él lo hizo primero. Así que nosotros debemos, como seguidores de Jesús, ponernos en la brecha y tomar riesgos y ser valientes para hacer lo correcto. No tener miedo, no echarnos hacia atrás y permitir que pasen situaciones en las organizaciones que sabemos que no están bien, pero por temor al que dirán, a perder nuestro trabajo, a que se enojen con nosotros o quién sabe cuántos otros temores, a veces no hacemos lo correcto y no decimos lo que tenemos que decir y nos quedamos callados y no estamos en la brecha. Y Jesús nos llamó a ponernos en la brecha. Así que no debemos tener miedo porque Dios está con nosotros si hacemos su voluntad y si lo que estamos buscando está alineado con su voluntad. Yo quiero invitarle a usted como líder a que aprenda a correr riesgos cuando la causa por la cual los está corriendo es una causa que está alineada con la voluntad de Dios, con los principios y con los valores que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y recuérdese que para este tiempo usted nació. Para este tiempo, Dios lo puso donde lo puso y Él espera que usted se pare en la brecha, que corra riesgos, que asuma riesgos para buscar siempre hacer lo correcto y que su liderazgo pueda inspirar y ayudar a otros y para levantar la voz por los que no tienen voz, porque eso a veces también significa correr riesgos. Así que yo le animo para que demos pasos de fe, para que corramos riesgos y para que lideremos con propósito, especialmente en un tiempo como este. Les saludo Yulisa Sánchez y esta fue una cápsula más en su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Le deseo muchas bendiciones para esta semana y los espero en una próxima cápsula. Hasta pronto. Amiga, vamos al cine. Ala, hoy no puedo, es que voy a ir al gym. No está mal querer tener una vida light, pero ¿está bien tener una fe light? Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. La invitada de hoy es esposa, madre, arquitecta y empresaria. Junto a su esposo y sus 2 hermanas, dirige una compañía familiar con más de 20 años de experiencia en el mercado de la construcción. Démosle la bienvenida en Tendencias a Nikki Morales. Aquí ya estábamos celebrando esa introducción. Hola Ginny, con Nikki. feliz de estar acá hoy con ustedes. ¿Cómo estás, Nikki? Súper emocionada. Amo estar en la radio. Qué bueno, Nikki. Para nosotros es verdaderamente un gusto tenerte acá. También le damos la bienvenida a Sergio Herrarte, que ya está aquí con nosotros. Hola, Sergio. no sé qué micrófono. ¿Este sirve? Sí, sirve. ¿Escucha? Escuchamos perfecto. Hola Nikki, hola Ginny. Hola Sergio. ¿Qué tal? Y hola queridísima audiencia. Bienvenidos a todos. Pero miren, antes de entrar a esta tan interesante entrevista que hemos esperado con Nikki desde la semana pasada, Ay, que nos Ginny, estábamos ojalá, chateando. no nos vaya a aburrir. No, por supuesto que no. Quiero contarles de un evento que se viene el próximo 5 de junio. Y es que este miércoles 5 de junio, escuchen bien, se desarrolla el desayuno mensual del movimiento de negocios. Va a iniciar este evento a las 6 de la mañana y termina a las 7:45. Entonces da tiempo perfecto para poderse movilizar después al trabajo, a una reunión o de regreso a casa según sea su rutina, amigo.
y se va a desarrollar en el centro comercial de los próceres de la zona 10, en el 6º nivel, y la expositora será Lizeth Marroquín. ¿Y quién es Lizeth Marroquín? Miren, ella es esposa, es madre, abuelita profesional en el área de finanzas y contabilidad, con experiencia de más de 35 años en empresas de servicios, desarrolladores inmobiliarios y de construcción. Y actualmente trabaja como tesorera y gerente financiera en Forcowa. Y hoy, como no nos gusta dejar cabos sueltos, invitamos a Nikki Barrera, quien ha gozado, ¿verdad?, Soy del testigo. privilegio de esa amistad, de esa mentoría que ha recibido a través de Lizeth Marroquín. Y es la razón por la cual quisimos invitarla y que ella nos contara su testimonio y que eso les sirva a la audiencia que nos está escuchando por ahí. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar la entrevista y me gustaría arrancar contigo, Nikki, que nos cuentes quién eres tú. ¿Quién es Nikki Barrera? Ginny. Pues mira, soy una mujer como cualquier otra mujer, muy amada por Dios. Creo que soy de las consentidas del Señor. Soy una esposa enamoradísima de mi Bobby. Bobby se llama mi esposo. Soy mamá de 2 chiquitos que son mi vida, Santi y Ava. Son hermosos, tienen una energía, una batería interminable. Muy amada por mi mamá y por mis hermanas. Tengo cuñados hermosos. Mira, tengo el privilegio de tener un círculo familiar fuerte. No soy de muchos amigos, creo que tengo que salir un poco más, pero mis hijos están muy pequeños. Tengo que aprender a socializar un poco más. Es difícil en esta etapa, sí. Pero tengo un círculo familiar muy fuerte y muy pegada a Dios. Creo que si yo puedo resumir mi vida es por Él. Creo que al conocerlo a Él, todo florece alrededor mío. Wow, qué linda esa introducción, Nikki. Y te escuchamos y sentimos ese positivismo, esa alegría, ¿Sí? ¿verdad? Que nace sin duda alguna de esa fuente, Claro. ¿verdad? De esa fuente divina. Es que el gozo no lo puede crear uno. No se Sería puede. muy difícil, una responsabilidad muy grande, ¿No? ¿verdad? Pero también sé que no todo ha sido fácil. No. Y has pasado por obstáculos que han Difícil. moldeado tu vida y han sido un parteaguas en tu vida. Y esa fue una de las razones por las cuales conociste a Lizeth. Cuéntanos un poquito de esas experiencias. Claro, mira, tuve el privilegio, no lo pedí. A mí me encantan los emprendedores que tienen los caballos desde que son pequeños y los crían y los cuidan y los conocen. No, yo no. O sea, yo caí del cielo. Fue un privilegio que tuve de trabajar al lado de mi papá. Mi papá funda nuestra empresa familiar. Nosotros nos dedicamos al negocio de la construcción, el concreto premezclado y formaletas de aluminio. Y mi papá funda la compañía y lastimosamente, cuando yo empiezo a trabajar con él, tenía 2 años de estar trabajando con él a las trincheras. Creo que mi papá fue mi primer mentor, sin que él, creo, él fue. Y, ¿saben? Yo me gradué de la universidad y él no me dejó estudiar una maestría. O sea, creo que yo no tenía la madurez necesaria para poder elegir. No, o sea, no pasó por mi mente. O sea, no me considero esas mentes brillantes que salen de la universidad sabiendo lo que quieren, sino mi papá me llevó al proyecto, me llevó al polvo y me dijo, acá te bajás, acá está tu maestría. Y tuve la oportunidad de mi trabajo soñado porque empecé asistente del asistente en campo. Yo me desarrollé en las trincheras, amé ese trabajo. El problema es que después de 2 años de estar en las trincheras aprendiendo mucho, pensando que me iba a comer el mundo, pues mi papá muere. Entonces tengo que ir a la gerencia a ¿Qué edad hacer tenías algo. cuando eso ocurrió? 25. 25. No tenía idea de qué era lo que hacía mi papá como gerente, no. O sea, yo conocía el negocio desde lo más elemental que era campo. Albañiles es mi vida, a mí me encantan los albañiles, los plomeros, los piseros, todos los contratistas. Yo realmente salí de un trabajo soñado a un trabajo que no conocía y 1 año después de estar pidiéndole a Dios, pues conozco a Lizeth y me encanta esa etapa de mi vida cuando yo la conozco a ella. Y una pregunta, ahorita que nos compartías de tu papá, ¿qué tipo de líder era tu papá? Uy, mi papá era un líder de nivel 5. Mira, mi papá era colérico, melancólico. O sea, imagínate, era perfeccionista, mi papá era la ley. Lo que él decía se hacía. Era tan fácil. Yo veo su liderazgo así como transparente, un patriarcado.
nunca logré llenar los zapatos de mi papá. Yo soy muy distinta a él. Tenemos formas de liderar muy distinto. Pero la crisis, siento que la crisis es donde, por medio de la pérdida, Dios me forma para ser el tipo de líder que Él quiere, como Él me configuró, porque nunca pude llegar a ser como mi papá. O sea, yo hubiera querido, pero no. Y en esa época Forcoa, ¿cuántos empleados tenía? Porque me imagino que ha de haber sido un escenario de shock de un día para el otro. Decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Horrible, porque miren, mi papá muere en el 2007 cuando la construcción estaba en el país en su punto más alto. Y al año siguiente entra la crisis inmobiliaria y después de tener 7 proyectos en donde se contrataban 150 personas por proyecto y se entregaba un volumen de casas exagerado, corríamos, nuestro sistema está diseñado para entregar casas en el menor tiempo posible. Entra la burbuja financiera, la crisis de que no está el líder, los desarrolladores se les empiezan a caer las ventas, empiezan a disminuir la cantidad de casas con contratos cerrados, dejan de pagar. Fue una crisis espantosa que solo de recordarme lloro. Y en ese punto conoces a Lisette. Claro, pues yo estaba de rodillas, completamente de rodillas, y yo hice una oración porque ya no podía hacer nada, Jenny. Sergio, yo estaba en un momento en el que no teníamos nada. Estábamos perdiendo todo lo que teníamos. Y me recuerdo que trabajaba mi papá para desarrolladores muy importantes. A algunos los recuerdo con mucho cariño. Diego era uno de los desarrolladores. Era un tipo muy importante. Y me recuerdo que se me acercó y me dijo, mire, Alejandra, un solo consejo le voy a dar. Y yo escuché a ese hombre como la voz de Dios y me dice, consígase un buen financiero y páguele bien. Y cuando yo escucho ese consejo, digo, ok, mi papá no tenía un financiero, mi papá tenía su contador y con él, y todas las decisiones las tomaba él, y no teníamos un financiero, ni tampoco la posibilidad de pagarle bien. O sea, ese consejo a mí me dobló las rodillas y fue cuando yo le dije, Señor, yo necesito un financiero, necesito pagarle bien. Y necesito, una petición importante, que sea mujer, porque casi que voy a vivir en su casa, porque yo no conozco del negocio y yo me le tengo que pegar a ese financiero. Y Dios me hace el milagro de conocer a Lisette Marroquín, que ella era la financiera de una empresa familiar desarrolladora para los que nosotros trabajábamos. El desarrollador se llama Guillermo Aguirre, es una persona que yo quiero muchísimo y respeto. Ella trabajaba de la mano con Guillermo y era súper ruda. O sea, presentarle cuadros a ella para que pagara era una tortura. Cada vez que yo tenía una reunión con ella, yo nunca había orado tanto en mi vida y conocí su nivel de integridad, ustedes. Fue un nivel de integridad que yo dije, Señor, yo quiero una Lisette Marroquín. Esa fue mi oración. Pero mira, qué sabiduría la tuya para, primero escuchar consejos, ¿verdad? Ay, no, pues ¿qué otra me quedaba? Pero estabas en una época difícil, ¿verdad? Estabas saliendo de la universidad, de pronto lo podrías haber visto como, bueno, ahora es el momento de que yo me luzca y yo haga y deshaga con el patrimonio que ha dejado mi papá, y que eso confronta de pronto la raíz de las personalidades que tenemos. En las adversidades es donde ponemos a prueba esos rasgos de nuestra personalidad que nos pueden tirar para un lado. Y desde ya les doy una antesala del libro que vamos a arrancar el día de hoy, que habla un poco del ego, pero ya me estoy anticipando. Pero nos podemos dejar guiar por el ego y sentir que tenemos todo lo que necesitamos más, o podemos orar, ¿verdad? Pedirle a Dios sabiduría y luego escuchar consejos de esas personas que han puesto en tu camino. Así que aplaudo desde ya esa decisión que tomaste. Y cuéntame, cuando tú arrancas en esta conversación con Lisette y bueno, tú oras, ¿cómo llegas a realmente entablar ya una relación donde ella se suma a tu barco y te empieza a acompañar en esta travesía? Y Lisette venía de trabajar en compañías muy grandes, y tuvimos una conversación con ella a raíz de un pago que nos tenía retenidos. Y cuando yo la veía a ustedes con la lágrima acá, la lágrima negra que rodaba por mi mejilla, yo decía, o sea, no me va a querer pagar. Y ella se me acercó y me dijo,
no se pelee conmigo. Entienda, me dijo, que yo tengo que cuidar el dinero de Guillermo. ¿Sabe por qué lo tengo que cuidar? Porque no es mío, porque es de él. Y yo dije, ok, yo ese nivel de integridad todavía no lo conozco, no lo he visto. Y yo ahí me enamoro de ella. Lastimosamente, pues el giro de negocio de la empresa de Guillermo toma Otro rumbo. Y él hace la llamada. O sea, yo estaba orando martes en la noche, jueves a las 10 de la mañana, yo recibo una llamada de Guillermo diciéndome, quiero que contrates a la mejor financiera que puedas contratar. Y yo me recuerdo que con broma le dije, Lisette, y él me dice, casi que con lágrimas en los ojos, sí, estamos en otro giro de negocio y quiero que Lisette trabaje contigo. Dígame si eso no es un milagro. Eso es el tipo de cosas que solo Dios puede hacer. Llamo a Lisette, yo la molesto porque le conseguimos todas las peticiones que ella quería. El lienzo en blanco. No, ustedes, fue un paso de fe. No sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer y ella tomó el reto. Mi papá, lastimosamente, digo lastimosamente porque como él era el jefe, se dedicó a contratar personas muy jóvenes. A mis amigos, a mis primos, o sea, éramos un equipo joven. Las personas se burlaban de nosotros, nos decían el kinder. Uh-huh. Y ella tomó el reto de mentorear un equipo joven y nos ha llevado ¿De cuántas personas aproximadamente? Ella tomó un grupo de tal vez de unos 15 directivos jóvenes. Ella nunca mentoreó después de los directivos. Uh-huh. Yo quería que ella se parara en la empresa con todo el personal y ella me decía, no, yo voy a trabajar con ustedes. Yo le decía, Lisette, no tenés que trabajar con nosotros, tenés que trabajar con las personas. No, voy a trabajar con los directivos. Y se dedicó a trabajar con los directivos y yo en mi mente no entendía qué era lo que ella estaba haciendo. Hasta que han pasado los años me doy cuenta por qué ella quiso trabajar. Estaba sembrando. Con los directivos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué cualidades en ese momento observabas en ella? Porque en esa primera fase, uh-huh, llamémosle fase de shock, donde hay una situación que te toma por sorpresa, te toca asumir responsabilidades, un liderazgo, con muchas decisiones de por medio, en circunstancias pues no beneficiosas, ¿verdad? Porque están atravesando una crisis. Pero hay algo que tú observas, aparte de esa integridad, que te dice... Porque puedes ser una persona muy íntegra, pero si no tienes, uh-huh, compatibilidad, es difícil. Exacto. Entonces, ¿qué otras cualidades observabas? Mira, ella, una mujer temerosa de Dios. Creo que eso fue lo que a mí me cautivó, porque si uno le teme a Dios, creo que tu nivel de integridad, el amor y el temor al Señor te lleva a un nivel de integridad que no te permite hacer las cosas mal. Yo conocí de todo en el medio, de todo. Yo pensaba que las personas malintencionadas no existían y conocí de todo. Creo que yo extrañaba mi trabajo en campo porque las personas eran mucho más honestas, más, uh-huh, íntegras. Yo llegué a la jungla y su nivel de integridad, ella nunca me dijo lo que yo quería escuchar. Muy ruda, muy directa, muy puntual. Tenía amplio conocimiento de libros, todos los libros que ella me ponía a leer, a veces yo no entendía. Me recuerdo que me puso a leer de Jim Collins y yo no le entendía el lenguaje, y yo le decía, Lisette, yo no entiendo, pero ya lo terminé. Entonces vamos a hablar. Y mira, y justo ahorita que vamos a hablar, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y nos sigues contando qué otras cualidades observaste? Estamos por cerrar el contrato. El negocio va a crecer. Únicamente debo dar el soborno y trato hecho. Peligro, peligro. ¿Vives una fe light? La hora llega gracias a Corpotec. 18 horas en punto. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. Equipo
¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Con la entrevista. Estamos acá, para los que hasta ahora se unen con nosotros, estamos con Nikki Barrera, ella es directora de Forcowa. Nos ha estado compartiendo un poco de su trayectoria de vida, nos compartió vida de sus hijos, nos ha compartido la bendición que ha sido acompañarse de una buena mentoría, de escuchar consejos. Y la mentoría la ha recibido a través del Lizeth Marroquín. Y aprovecho también para recordarles que este miércoles 5 de junio se tendrá el desayuno donde desde las 6 de la mañana hasta las 7:45 Lizeth Marroquín va a participar como expositora y va a compartir sobre la importancia de la mentoría. Entonces Nikki, que está acá con nosotros, nos compartía cómo fue que la conoció, qué cualidades observó en ella. Y miren qué interesante, porque decía que dentro de las cualidades que observó, la primera fue su integridad y la segunda su miedo o temor al Señor. Entonces nos contaba de un libro y retoma ahí la conversación, Nikki, cuéntanos. Es que fueron muchos libros, era libro tras libro tras libro, y empecé a entender muchas cosas que no entendía, y sobre todo pues la experiencia de ir caminando paso a paso con ella. Mi esposo es el gerente general, es un líder totalmente diferente a mi papá y totalmente diferente a mí y totalmente diferente a Lizeth. Somos una ensalada rusa ahí de talentos, y ha sido por la mano de Dios, siento yo, que Él nos ha sacado adelante y hemos tenido que enfrentar situaciones muy, muy difíciles, pero que nos han enriquecido grandemente, porque es en la pérdida en donde uno aprende más. En esa adversidad. Correcto. Mira. Quiero leerles algo. Hablábamos fuera de cámaras ahora y de micrófono. También de cámaras. Nos pueden ver en YouTube, Facebook y otros canales. La importancia de tener un mentor. Y se me vienen a la mente un par de libros. Uno de ellos es Maestría de Robert Greene. Habla del tema. Y ahorita estoy leyendo otro que se llama Netflix No Rules. Muy bueno, que espero que leamos acá. Y también habla de cómo el dueño de Netflix trajo a una mentora cultural. O sea, uno puede elegir mentores dependiendo de la necesidad que tenga. Pero miren este dato bien importante, porque hablábamos fuera qué puede hacer uno con la importancia de un mentor. Una persona que llama a un mentor tiene un 20% más de probabilidad de recibir un aumento en comparación con aquellos sin mentores. Por ejemplo, cuando uno es colaborador de una compañía. Y las grandes empresas como Google, Facebook y General Electric han implementado programas de mentoría que han demostrado mejora en todos aspectos dentro de la organización. Es decir, buscar consejos de gente sabia. Y tiene una retribución importante. La pregunta que yo tengo acá es: ¿cómo sabe uno cuando un mentor es bueno? Cuando ve resultados, porque los resultados no llegan de la noche a la mañana. El mentor tal vez le dice a uno: bueno, espérate, vamos poco a poco y el resultado va a llegar. ¿Cuándo te diste cuenta que hice lo correcto con este mentor? No, es que el resultado tardó años, tardó mucho tiempo. Creo que lo importante en escoger un mentor o que yo me dé cuenta de que me está dando resultados es que si vamos al mismo lugar, si tenemos la misma visión, si tenemos los mismos valores y si hay claridad de la meta y está comprometida no solo con un ego personal, porque vamos a hablar de ego, sino con un bien común. Que pase lo que pase, nosotros tenemos dos
2 normas en la empresa familiar. La primera es nada vale la paz de la familia y la segunda, los intereses de la empresa siempre van a prevalecer a los personales. Y hemos llegado a esa conclusión de la mano de ella. Saben que lo primero que hizo ella fue recortar costos y dijo, no vamos a percibir utilidades. No se van a repartir utilidades, vamos a sacar este negocio a flote. Y yo realmente ni pensando en utilidades, o sea, yo no sabía ni qué era una utilidad. Y dijimos, ok, no vamos a repartir utilidades. Y pasaron 6 años, o sea, Lisette nos decía, la empresa no es tu monedero. Vamos a invertir, todo lo que entre se va a invertir, vamos a construir. Creo que iba a la misma visión que nosotros queríamos como empresa. Interesante. Y me imagino que hubieron momentos donde fue choqueante ese tipo de recomendación. No, porque realmente éramos muy jóvenes. Okay. Aparte que éramos muy jóvenes, éramos inexpertos y nosotros, el sentido que nosotros teníamos, mire, se lo digo con toda humildad, no es de mentiras, no es porque esté acá en un micrófono, sino el sentido era todas las personas que dependían de la compañía. Eso era lo que a nosotros nos movía, lo que movía nuestro interior era que la empresa sobreviviera para no tener que hacer recortes de personal. Entonces, las utilidades pasaron a décimo plano. Sí, a décimo plano y pasaron muchos años antes de que yo pude ver una utilidad a mis hermanas. Y fue una celebración, la verdad no son grandes utilidades porque realmente nuestra intención es poder generar ese trabajo para tantas personas que dependen del negocio. Y mira, hablábamos de cualidades que observaste en Lisette y a mí me gustaría destacar las cualidades que debería tener un buen mentí, ¿verdad? Porque es difícil también dejarse rectorear y lo uno con la pregunta que hacía Sergio. No necesariamente porque yo he designado un mentor significa que es el mentor, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones personales tú tuviste que atravesar para decir si estoy depositando mi confianza en esta persona, estoy cambiando este rasgo de mi personalidad o este pensamiento, ¿verdad? Que de pronto no me va a llevar a nada bueno? ¿Qué lecciones aprendiste en ese camino? Mire, Lisette siempre nos decía que a ella le gustaba trabajar con nosotros. Me lo decía a mí, me gusta trabajar contigo porque tú sos tierra fértil. Yo decía, tierra fértil. Yo tengo una anécdota así súper chistosa, no es para recomendarla. Por favor, contala. Esas son las mejores. Sí. No es para que lo hagan. Mi esposo me va a matar por contar esto, pero teníamos un cliente muy grande que dejó de pagar y cada viernes decía, no hay cheque. Y teníamos una cuenta por cobrar por los cielos. Y Lisette me dice, ok, pégale un columpio. O sea, le vas a hablar, le vas a escribir, le vas a pegar un columpio. Yo le decía, ¿cómo que le voy a pegar un columpio? Le pegas su columpio al cliente y le decís, aquí le pego su columpio. y me recuerdo que el cliente, súper importante, me dice, y bueno, ¿y usted por qué me pega un columpio? Ah, aquí está su columpio. Y me dice, ¿me está insinuando que yo me estoy columpiando con usted? Sí. Y me decía, yo le digo, sí, pero yo muerta de miedo. O sea, yo estaba haciendo lo que la otra me estaba diciendo. ¿Le pegas un columpio físicamente? Una foto de un columpio en el correo. Y me recuerdo que me dice... Ah, ya entendí. Yo no había entendido. Y me daba pena preguntar. Yo dije, ¿sabes ni qué término? Yo hasta así. No, o sea, eso es una niñada. Le pegaron un columpio en el correo. Yo le pegué en el correo, súper formal, le pegué un columpio porque ella me dijo, pegale en su columpio. Y me dice, ¿usted se da cuenta que está tratando con un cliente tipo A? Y entonces yo con toda la pena del mundo le dije, un cliente tipo A paga. No, es una cosa espantosa que yo me recuerdo. Perdimos a ese cliente, por cierto. Saludos. Sí pagó. Saludos, ojalá desde el columpio. Ustedes, creo que eso era una fe ciega que yo tenía en que íbamos a estar bien. Yo sabía que por más que me afanara, íbamos a estar, o sea, no dependía de mí, ¿me entienden? Sino que Dios había dado una palabra y yo trataba de, si ella me decía, ponete de cabeza, yo me ponía de cabeza. Yo era muy joven, yo necesitaba de su instrucción. Entonces, cuando ella dice, sos una tierra muy fértil, creo que esa es una de las grandes cualidades, porque yo puedo decir que lo sé todo, pero no es verdad.
Nikki, aquí hay algo bien importante. Yo me muevo en el mundo financiero. Ginny más o menos también. Parecido, mundos hermanos. Que dicen que uno debe conseguirse un buen financiero y un buen abogado para salir adelante. Correcto. Pero te quiero preguntar algo. Yo lo he visto en buenas prácticas de cerca, sí. ¿Qué significa pagarle bien a un financiero? Porque, o ¿qué significa decir, o sea, hay un buen talento? ¿Qué significa decirle, le voy a pagar bien? Ok, yo le pagué lo que ella me pidió, con suma dificultad. Me recuerdo que teníamos un gerente general que ganaba menos que ella. Fue terrible. No, miren, yo no les quiero dar consejos de qué se hace, porque realmente hicimos cosas terribles. Éramos jóvenes. Yo creo que con el tiempo uno va agarrando como esa calle, ese saber qué hacer. Pero miren ustedes, ¿puedo decir quién me dio el consejo? El consejo me lo dio Diego Pulido. Entonces yo dije, no, este no es cualquiera, o sea, el consejo que me está dando, yo lo voy a hacer. Y yo me paso encima al gerente, cosa que nunca yo hice. O sea, créanme que yo, niña buena, pongo el salario que ella pide. Cuando se dan cuenta todos, el salario que ella tiene, o sea, se les saltaban los ojos. O sea, me sentaron y me dijeron, no estoy diciendo que gana un montón. Lizeth me va a matar por eso, no. Nosotros no podíamos costearla. A eso es a lo que voy. Y yo di un salto de fe. O sea, era un consejo que no podía entrar en saco roto. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque mucha gente nos está escuchando y aquí la decisión... yo no sé si hubieras tenido un financiero en ese momento, te hubiera dejado hacer esa decisión. A eso voy. O sea, viene... No hubiera dejado. Sería bueno decirle a Lizeth, usted me hubiera dejado tomar esta decisión. Sí. Seguramente Lizeth diría no. No, Lizeth me mata. Pero sí, era un momento de desesperación. Aquí viene la importancia de que confiaste en tu instinto, en lo que tu oración te decía, el Espíritu Santo, etcétera, ¿verdad? Y consejos de personas que sabían. Es decir, es un ecosistema completo. Claro. Yo creo que Dios te lleva a todo. Dios te lleva a todo, pero mira qué importante también, a veces la decisión no es 100% financiera, porque esa no fue una decisión efectivamente financiera. Yo te hubiera puesto 0 en tu examen. ¿Me entendés? Porque estás apalancándote para comprar un financiero. Entonces es como, ok, hay momentos en la vida donde efectivamente la decisión no va a tener sentido, pero estoy invirtiendo. Claro, hay veces que las cosas del espíritu no tienen sentido, pero son reales. Yo creo que dar ese paso de decir, ok, voy a escuchar al Señor. El Señor te va a hablar por medio de mentores, te va a hablar por medio de socios, te va a hablar por medio de gente que te contrata. Y lo importante de hacerle una pregunta al Señor y de llegar de rodillas ante Él es poner atención, porque Él va a contestar. Pero tú tienes que estar atento por medio de quién te va a contestar. Obviamente por la palabra, pero te va a contestar por medio de muchas otras personas. Sí, y me encanta el lema y me gustaría que lo repitieras. De verdad me encantó, el de la paz. Nada vale la paz de la familia. Nada vale la paz de la familia. Dicen que las empresas familiares no llegan a, ¿qué? Segunda, tercera generación. Sí, ahí mueren. La tercera generación. Creo que solo el 15% llega a la tercera. Mira, y en ese sentido, cuando hablamos de paz, porque en mi experiencia personal, yo sé que Dios me habla cuando me da paz. Claro. Y a veces he cometido errores donde desde el minuto 1 yo no tuve paz. Claro. Y aún así seguí, ¿verdad? Tal vez ciegamente confiando en mi instinto, que no estaba bien encaminado, y eso me llevó a cometer un error. Pero asumo también que en ese estado que tú vivías, donde tenías una confirmación a tu oración, se abre la puerta milagrosa, haces un esfuerzo económico bastante fuerte para poder costear el financiero, o la financiera en este caso. ¿Qué opinaba tu familia? ¿Qué opinaba? Llegábamos a financiero, o sea, lo que les digo. Sí, tú tenías un contador. Entonces, ¿qué opinaba el resto de personas que estaban alrededor tuya? Por ejemplo, tus hermanas, las mencionaste hace un rato. Sí, yo tengo 2 hermanas maravillosas. Dani es la segunda, Sofi la tercera. Dani es 1 año menor que yo. Ella también es un mentor para mí. Nosotros le decimos, Dani, eso es el corazón del negocio. Ella oye al Espíritu Santo de una manera impresionante y tiene palabras de sabiduría. Era más joven que yo. Y la encuentro en su escritorio apática.
O sea, mi hermana agarró una apatía que ella no quería nada, o sea, ella tenía pánico. Y yo llegué con ella y le dije, Dani, contraté una financiera. Una financiera que no podemos pagar y va a venir el lunes. Yo esperaba mi zapatazo y me recuerdo que Dani se me queda viendo y me dice, si tú confías en ella, yo confío en ti. Que se venga. O sea, ya peor no podemos estar. Y yo sentí un alivio de encontrar un respaldo en mi hermana, en mi esposo, en que estaba haciendo algo que parecía locura, pero ¿saben qué? Había una espinita en mi cabeza, porque yo llego a sentarme a la gerencia y yo me siento en el escritorio de mi papá y digo, ok, mi papá pasaba aquí sentado horas con el contador. Yo nunca he hablado con el contador, algo tengo que estar haciendo mal. Y yo decía, no, o sea, yo tengo que tener a la persona que está encargada de las finanzas a la par mía. Entonces, pero necesitaba a alguien que pudiera guiarme del negocio. Ella conocía el negocio y conocía las finanzas, así que todo ha sido dar un paso de fe, meter los pies al río y se abre. ¿Y cómo les fue en esa interacción con otras personas? Porque fuera de cámara, diría Sergio, hablábamos de los retos que a veces te tocaba, pues una personalidad como Lisette, que es una, por lo que nos has contado, es una personalidad colérica, fuerte, transparente, muy directa, pero no todos perciben igual una personalidad así. Tal vez tú le veías un tremendo valor y de repente te han de haber tocado escenarios de contraste, donde algún cliente, algún proveedor, algún trabajador, no, yo no puedo trabajar con esta persona, usted cometió un error. Todos. Estos escenarios de contraste, ¿cómo los manejabas? Perdimos todo. Empecé a ir a las reuniones de la mano de Lisette, empezó a llevarme, miren ustedes, ella me enseñó a despedir clientes. Ya cuando perdimos el último cliente nos vimos las caras y dijimos... El del columpio. El del columpio. Un cliente después de... No, sí. Era un clientazo, el cliente soñado. Lástima que no pagaba. Perdimos todo. Lisette, nos quedamos sin ni un solo proyecto. O sea, nosotros sabemos lo que es amar a Dios en tierra ajena. O sea... No teníamos nada y nosotros traíamos el concreto premezclado atrás para servir a la constructora. Y entonces, ustedes, una fe inquebrantable que íbamos a salir adelante. Empezamos a vender concreto en la calle. Lisette me decía, a tus clientes los tenés que despedir. Es que no es que tus clientes te despidan a ti. Tú tenés que despedir cuando no están en la misma visión. O sea, lo tenemos que hacer. ¿Es eso o morir? Y no morimos, empezamos a vender a la calle a clientes eventuales, clientes pequeños, clientes de contado. Poco a poco fuimos ganando área en ese terreno del concreto premezclado y ahora pues con las formaletas de aluminio pudimos emplear lo que aprendimos en la construcción para poder servir a los nuevos constructores con el sistema que nosotros trabajábamos. Y poco a poco estuvimos haciendo mejores clientes, clientes que pagaban y por la gracia de Dios y la gloria de Él estamos trabajando. Qué lindo. ¿Has implementado la misma lógica para seguir trayendo talento a la empresa? Claro, pero cada vez es más difícil. Yo tengo, ¿saben? A mí Lisette me decía, ustedes están siendo un dolor de cabeza para mí, porque nosotros éramos muy jóvenes, pero tú te vas a enfrentar con una generación distinta a la tuya. Y es cierto. Uno cree que los años no van a pasar, pero los años pasan y la generación de ahora es totalmente distinta a la nuestra. Otro idioma. Es otro idioma y estamos con nuevos retos. Seguimos con Lisette, seguimos con los directivos. Miren, mucha gente se bajó del bus. A mí cuando alguien me decía, ella no me gusta, a mí no me daba confianza. Porque yo decía, si no le gusta, alguna falta de integridad hay ahí. Porque ella es una mujer de mucha integridad. Y no me equivoqué, muchas de las personas importantes saltaron del bus. Eran personas con talento, bien ubicadas, pero que carecían de la integridad que las hacía permanecer en nuestra misma visión. Y ahí estamos, pues pidiéndole a Dios siempre nuevos talentos y poder seguir mentoreando ahora a nosotros. Y le has dado en el clavo, porque ahí va. ¿Te has planteado tú ser mentora de alguien o ya has tenido esa experiencia? Claro, no, pues a mí me encanta
no tengo la paciencia y la sabiduría de Lisette, pero me encanta, la verdad. Quiero llegar a ser un día como ella lo fue para mí, para alguien más, y creo que vienen generaciones que van a estar necesitadas de mentores como el tipo de ella, y creo que voy en ese camino. Qué bueno. ¿Quién es Forcoa hoy, después de todos estos retos que han vivido? Pues Forcoa es una empresa que está innovando con una idea que mi papá tuvo hace más de 20 años. Mi papá se adelantó a su tiempo. Creo que el sistema constructivo en el que él creía hace 20 años, hoy está siendo nuestro pan de cada día. Uh-huh. Estamos felices en poderle compartir todo lo que hemos aprendido a los nuevos constructores. Creo que tuvimos mucho tiempo reservado el sistema para nosotros mismos, pero en el momento que nos dimos cuenta que había una posibilidad amplia de mercado afuera, logramos desarrollar la idea y podemos ahora servir a otros constructores por medio del sistema de Encofrados. Buenísimo, qué lindo escuchar ese testimonio de crecimiento, de evolución, pero también de preservación de la empresa, porque sí que es difícil, y especialmente cuando hay generaciones. Eso es un dato muy interesante el que nos has compartido. Yo les quiero contar que vamos a arrancar un libro que se llama El ego es el enemigo. Entonces, no se dejen engañar por el título tampoco, pero me gustaría saber qué dice Nikki respecto del ego. El ego. Porque a veces el ego es necesario, digamos, para acrecentar confianza, autoestima, y de repente te sirve para abrir negocios, y de repente es un obstáculo que no te deja ver más allá. Claro. ¿Tú ves al ego como un amigo o un enemigo, Nikki? Primero hay que definir qué entiendo por ego, porque psicológicamente puede ser algo bueno, puede ser el saber quién soy yo, conocerme a mí mismo. Yo compartía hoy por la mañana que no se trata solo de saber lo que hago, sino saber quién soy. Y cuando tú lo utilizas y sabes quién sos, eso te va a abrir muchas oportunidades. El problema es cuando todo gira alrededor mío. Uh-huh. Eso yo, por ejemplo, ahora está de moda mucho el narcisista. Este es un narcisista o esta es una narcisista. Cuando gira todo alrededor mío, yo no puedo recibir consejos de nadie, ni puedo recibir retroalimentación que no sea altamente positiva de mi persona, porque me voy a ofender o todo lo voy a tomar personal. Entonces creo que cuando ya entramos en ese egocentrismo es muy difícil que nosotros podamos crecer. Yo conocí muchos líderes de mi edad con que son unos narcisistas con ese vicio con ese vicio, y yo veía que podían ser unas estrellas, las podría considerar como estrellas, pero su crecimiento era demasiado lento debido al tamaño del egocentrismo que estaban manejando. Entonces creo que cuando tú eres una persona abierta a esa tierra fértil de la que hablaba Lisette, yo por eso quisiera que todo el mundo fuera al desayuno a escucharla a ella, porque ella va a dar principios que no nos van a gustar, porque escucharla, no, ella no es una mansa paloma. Como decía mi abuelita, es que no es pan dulce. No, ella no es una pera en dulce. Ella es ruda, es directa, y te va a dar principios que tal vez te van a caer como agua fría, pero si realmente tú abrís y dejas que puedan entrar y poderlos practicar, porque es muy sencillo de escuchar, muy difícil de aplicar, tú puedes avanzar. Yo no sé qué te va a decir Dios el miércoles si tú escuchas esa palabra que Lisette trae, que Dios ha puesto en su corazón, que tal vez pueda ser una ventana que te haga pensar más allá del dinero, porque va a hablar mucho de dinero. Sí, como buena financiera, sí. ¿Verdad? Cuéntame, nos quedan un par de minutos, Nikki. A mí me gustaría que tú le dejes unos consejos a la audiencia, y piensa en una audiencia que sin duda alguna hay personas muy prósperas, muy bendecidas, ¿verdad? Pero también hay otras personas que ahorita se puedan estar sintiendo como me estoy ahogando en este vaso de agua. Y escucharte, pues, te abre la mente, claro, ¿verdad? A pensar que realmente hay un camino, que se puede salir adelante. ¿Qué consejos les darías a esas personas que están atravesando por una crisis empresarial?
Cuando yo estaba en mi peor momento, asistí al movimiento de negocios sobrenaturales y escuché a Laura, una ejecutiva joven que contaba las situaciones tan difíciles por las que estaba pasando como ejecutiva joven y mujer. Y yo encontré una ventana en la oscuridad de decir, si Dios hizo eso por Laura, Dios lo puede hacer por mí. Y yo quiero decirte hoy que si Dios hizo eso por Nikki, una mujer tan común como cualquier otra, Dios puede hacer grandes cosas por ti. No depende de cuánto yo me afane por lograr que las cosas sucedan, sino depende de la fe inquebrantable que yo tenga para creerle al Señor que si yo doy un paso, Él puede abrir el río, como lo hacía con los sacerdotes cuando metían los pies. Imagínense Josué. Josué viene de un mega líder, Moisés. Y yo digo, Josué, pobrecito Josué, pero el Señor le dijo, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, así como estuve con Nikki, yo voy a estar contigo. Puede decirle el Señor a cualquiera, porque yo no estoy contando acá algo que me imagino, sino estoy contando algo que pasó. A mí me gusta ese dicho de que cuando yo digo que la burra es pinta es porque tengo los pelos en la mano. O sea, yo lo he vivido y sé que Dios es real. Consigue un mentor. Si no tienes un mentor, consíguelo. Siempre mantente con un libro en la mano. No me puedo dar el lujo de no tener un libro en la mano. Me encantaría ver televisión si mis hijos me dejaran poner algo que no sea la Pepa o el Bluey. Pero realmente cuando yo tengo un tiempo libre, a veces me es imposible encender el televisor porque yo necesito estar creciendo todos los días. O sea, el Señor me va a hablar por medio de la palabra. La palabra de Dios es vital en nuestra vida y me va a hablar por libros que se han escrito con la experiencia de muchos mentores. Así como yo hablaba hoy en la mañana, así como metabolizamos los alimentos en nuestro cuerpo, las experiencias son las que van a metabolizar ese carácter que nos va a hacer crecer paso a paso, día a día, Ginny. Wow, Nikki, qué lindas palabras, de verdad. Me dejas sin palabras a mí, porque verdaderamente tenerte acá nos contagia de esa alegría que irradias, de ese positivismo, de esa fe. Te agradezco por habernos compartido, pues, a Sergio y a mí, que estamos acá en cabina contigo, pero también a la audiencia que te escucha, pues toda tu etapa de lo más vulnerable a lo más alto, donde Dios te ha llevado hasta ahora, y estamos seguros que te seguirá llevando todavía a otras nuevas cumbres. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a un corte y luego regresamos con nuestra introducción del libro El ego es el enemigo. Fresh es una palabra en inglés que se traduce al español como fresco. Se utiliza para describir algo que es nuevo, reciente o recién hecho. Ilumina FM, Fresh Sounds. Hola, yo soy Rosalind y esto es un hack para iluminar tu día. Si estás escuchando esta cápsula en lunes o viernes, ¿ya notaste que estos 2 días muchas veces no queremos levantarnos e ir al trabajo, al colegio o comenzar el día? Si se te acabaron las fuerzas, es un perfecto momento para recordar que Dios nos da fortaleza en nuestra debilidad. De hecho, Él es llamado El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Tómate un momento hoy para pedirle al Dios Todopoderoso que te infunda de sus fuerzas. Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalind Cepeda. Bendiciones. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. En una época en la que se privilegia la individualidad y la autopromoción, es necesario entender qué es el ego y cómo dominarlo antes de que domine nuestras vidas. En Tendencias comentamos acerca del libro El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Y es que había que repetir este lema porque acá en cabina cada vez se suma más gente, así que estamos alegres.
Ahora se ha sumado Luisfer. Luisfer, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno poder saludarlos, Ginny. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Luisfer. Mucho Luisfer. gusto, qué bueno poder estar con ustedes y compartir en un lunes agradecidos. Estamos iniciando junio, casi a la mitad del año y con todo. Va a ser Navidad. Ya casi. Ya casi está. Cada día más cerca. Sí, es cierto. Y miren, les hemos pedido a Nikki que se quedara con nosotros porque la verdad es que ha sumado tanto y nos ha dejado tan inyectados en el segmento anterior que qué mejor que conservábamos su compañía. Estoy diciendo, necesito un mentor. Sí, estás convencido, Luisfer. Quedaste convencido. Pues bueno, amigos, como les anticipé, vamos a arrancar un libro. El libro se llama El ego es el enemigo. Estamos arrancando junio. El autor es Ryan Holiday. ¿Y quién es él? Miren, en internet dice que es un estratega de medios, ex director de marketing de American Apparel y de medios de comunicación, columnista y editor. Y me encanta porque cuando uno lee el índice del libro, empieza con el doloroso prólogo, ¿verdad? Y yo desde que lo leí me chocó un poco. Yo dije, el doloroso prólogo, ¿por qué? Cuando empecé a leer el desarrollo del contenido, y es lo que vamos a hablar hoy, entendí por qué le dolía a él contarlo y por qué le dolía arrancar, porque parecía ser que era un esfuerzo, ¿verdad? Arrancar por, te tengo que contar de mí, ¿no? Un poco, para que entiendas por qué estamos acá. Entonces, ¿qué te pareció, Luisfer, a ti, ese inicio? Bueno, creo que, como tú decías, hay temas muy interesantes que salen a luz cuando empiezas a leer el prólogo. Y dice, por ejemplo, te habla de... Y bueno, en cierto punto me siento identificado porque en algún momento nuestra actitud, nuestro positivismo nos hace salir adelante, ¿verdad? Pero precisamente Ryan Holiday en un momento menciona, ok, este libro va dirigido a todas las personas que son emprendedoras, que tienen una buena actitud, y entonces te empiezas a decir, bueno, va para mí, pero el título del libro no me hace sentido, ¿verdad? Y de pronto dices, sí, porque todos aquellos que en un momento dado que hemos querido salir adelante, todos aquellos que en un momento dado hemos tenido una actitud de emprendimiento, porque todos aquellos que hemos querido destacar, en algún momento nos hemos basado en el ego para poder salir adelante. Entonces, precisamente peligroso. Como tú dices, sí, entonces como tú decías, Ryan Holiday con 19 años deja la universidad y hay un montón de gente queriendo mentorearlo. Entonces va con Robert Greene, que es un amigo de Sergio, ¿verdad? y empieza a estudiar con él, para quienes conocen, las 48 leyes del poder, y empieza a trabajar con él. Y pues obviamente una persona súper exitosa, cierra contratos, tiene negocios, escribe libros. Y dice, mi primer libro que yo escribí tenía una foto mía en la portada. Sí. Entonces te empieza a dibujar como que un panorama donde hay éxito tras éxito. Un crecimiento exponencial a una corta edad. Definitivamente. Entonces creo que es lo que todos en algún momento esperamos, ¿verdad? O queremos. Porque, o vemos. Porque entonces cuando tú lo miras de afuera, dices, probablemente estás en el público, porque además de eso él era speaker, ¿verdad? Entonces viene y estás recibiendo una plática de él y dices, wow, yo quiero ser como él, ¿verdad? O sea, quiero lograr lo que él ha alcanzado, o lo que él me dice me motiva para poder hacer más como él, probablemente, ¿verdad? Y te empiezas a crear la imagen de una persona exitosa, de una persona que ha trabajado mucho, y etcétera, etcétera. Pero, como tú dices, en un momento, la historia dolorosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que ese ego, ¿verdad?, le ha costado a este personaje? Y entonces ahí empieza la historia, un poquito, ¿verdad? Y sabes que va de la mano con lo que hablabas, porque él tenía muchos mentores. Y en una parte de este prólogo, él dice, no, es que yo me relacionaba con A, con B, y ahí los empieza a mencionar, y a esta persona lo admiraba por el éxito que había alcanzado, y a esta otra también. Y en cosa de nada, todo empieza a tambalear, y esas personas que él admiraba ya no están en esa posición favorable, ¿verdad? Están en una posición de quebranto, de flaqueza, de dolor, donde habían perdido pues lo más importante que era para ellos. No sé si ustedes alguna vez han pasado por una situación así. Se ha unido con nosotros Edgar. Edgar, ¿cómo estás? ¿Te sientes identificado hasta ahora? Hola Ginny, buenas tardes, y buenas tardes para todos nuestros amigos en cabina. Mi ego estaba desesperado por entrar ahorita a comentar. Son bromas. Qué buen libro, y un gusto también, antes que todo, a Luisfer, a Sergio y a Nikki también, muchísimo gusto, de verdad, poder compartir con ustedes. Miren, este libro arranca con todo, de verdad.
no tiene piedad de Ryan Holiday de cómo arranca comentando él acerca de lo que es el ego. Y en esta parte de mentoría, Ginny y queridos amigos, es tan difícil darse cuenta en algún punto en la vida cuando alguien admira tanto a una persona y falla, ¿verdad? Y ahí es donde en este caso él expone a estos mentores que probablemente en su momento el ego para ellos falló, y por consiguiente también con Ryan su ego se vio tambaleado. Y de tal forma que él dijo, bueno, y entonces estos mentores realmente en mi vida tuvieron un impacto o no, porque yo estoy ahorita confuso y qué vamos a hacer. Y algo que me impactó muchísimo en esta primera parte del prólogo, que ya de por sí es bastante crudo, ¿no? Bastante difícil de entender, y lo que el autor nos dice es cuántas veces nosotros nos hacemos una figura de nosotros mismos dentro de nuestra cabeza, pensando que somos capaces de hacer A, B, C o D, y realmente no lo somos. Y esa es como la parte esencial del libro que él dice también, ¿verdad? El enemigo está ahí, que es el ego. Entonces, pienso que en este libro lo que nos va a llamar el autor justamente a trabajar es cómo vamos a dominar a este ego que todos tenemos dentro y que en algún momento nos dificulta llegar al éxito. Y arranca con una frase muy interesante que dice que es muy fácil engañarte a ti mismo, ¿verdad? Y que no debes engañarte. Entonces, por una parte dice, no debes hacerlo, pero es muy fácil hacerlo. Y también recordemos, si vamos a lo que dice la Biblia, el corazón es engañoso. Entonces, precisamente, creo que muchas veces nosotros tendemos a creernos, ¿verdad? Esta autoconfianza, lo cual no está mal, pero cuando empieza a salirse de control, esa autoconfianza se convierte en un egocentrismo. Y cuando hablamos de egocentrismo, pues entonces pensamos, yo soy el que puede hacerlo, tengo la capacidad, puedo hacer A, B, C, D. Y entonces es cuando Ryan Holiday introduce un concepto que dice que el ego se convierte en arrogancia. Y entonces esas personas que están alrededor de nosotros ya miran algo distinto a lo que nosotros pensamos que tenemos, porque por una parte decimos, yo tengo confianza en mí, tengo autoconfianza, yo puedo lograrlo, puedo hacerlo, me paro enfrente de una reunión, frente a 20 directivos y digo, tengo la capacidad para hacerlo, pero las personas que perciben, arrogancia. Claro. Este libro, el autor para mí es muy especial. Tengo varias anécdotas, especialmente con Obstáculos del Camino. Y algo que me fascina del autor es que en un momento le recomienda a la gente buscar a Dios. Yo por eso volví, por así decirlo, a buscar a Dios en mi vida, por este libro. Pero bueno, esa es una historia para otro momento. El siguiente libro. Algo hermoso de Ryan Holiday como de Robert Greene es que le recomiendan a usted que sus mentores sean muchos libros. Entonces ellos dicen, mire, yo no tengo mentor. En algún momento se hacen la pregunta, ¿qué hago? Yo no tengo mentor. Y yo me pongo, yo no tengo mentor, nunca he tenido alguien que diga, wow, esta persona, nunca. Pero tenés 10 libros en la mano. Pero ellos dicen, pero no sea, bájese de su ego. No es que usted sea, es que tal vez no lo ha necesito, encontrado, no es que no lo necesite, lea libros. Entonces, el ego es el enemigo, es un manual que nos dice, creo yo, dos cosas. Una es que no se le suban los humos cuando le vaya bien y que no se destruya cuando le vaya mal. Entonces, claro, el libro lo que nos va a decir es paso a paso. Primero, ¿qué es ego para el libro? Él dice, es lo que nosotros llamamos soberbia, ¿no? Eso es ego. Que va alejado de un concepto freudiano, ¿verdad? En este caso, sino lo hace más tirado al tema de que es aquel niño rebelde, ¿verdad? Que quiere hacer lo que quiere en el momento que quiere, ¿verdad? Sí, y tal vez no, porque en actitudes puede ser que lo escondas muy bien a tu ego. Puede ser que yo tenga un ego muy grande y lo escondo muy bien, pero se ve cuando fracaso, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando fracaso? ¿Me voy a desmoronar? ¿Me voy a morir? O algo peor que sucede cuando a alguien lo despiden de una empresa después de 20 años y suceden catástrofes. ¿Por qué? Porque tu ego tenía que ser el puesto que tenías en la empresa. Porque y justo ese es un ejemplo que da, porque cuando menciona a todas las personas que él admira, dice, están todas estas personas enfrente mío desmoronándose. Su vida personal se está desmoronando. Y paso de una fase a, wow, quiero ser como ellos y ahí voy en ese camino porque yo puedo, porque yo he hecho, porque nunca quiero ser como ellos. No quiero que a mí me pase esto. Y hasta narra el momento en donde él se desconoce a sí mismo y hasta pierde a su esposa. O sea, ve partir a su esposa. Entonces empieza a identificar, digamos, patrones de conducta nocivas. Y atinadamente decide reflexionar
y empieza en una investigación que dice que le tarda años. Una investigación donde dice, quiero entender cuál es ese patrón que nos lleva a este final no feliz. Quiero entender qué hay detrás. Y empieza realmente a indagar, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es el factor común entre todas estas personas que han terminado de una forma que no admiro y yo? ¿Qué me podría detener de llegar a un escenario así? Entonces ahí es donde identifica, sí, es el ego. El ego es el que nos puede hacer daño en este caso. Perdón. Adelante. Estamos muy emocionados. Sí, este libro es fantástico. Ok, dale, Sergio. No, por favor. No, nos enseñan a ganar. Cuando nos hablan de éxito nos enseñan a ganar, pero en el momento en que nos enseñan a perder y a perder bien, a poder aprender a qué no debo de hacer, porque me acaba de costar cualquier cantidad de dinero esa pérdida, y yo creo que queda muy el ego personal queda muy por un lado, y creo que es ese espejismo que vemos en estos grandes líderes que realmente se han dedicado a hacer grandes cosas pero no han terminado bien. Y fíjense algo bien curioso que aborda el libro, los hábitos que uno crea cuando tiene éxito y el ego está alto son muy nocivos y uno no se da cuenta. Es algo que me parece que el libro está diseñado, si usted está teniendo mucho éxito en este momento, vaya, compre el libro, lo venden en nosotros. Y si usted le está yendo muy mal, vaya, cómprelo. Y si usted quiere que le vaya bien, vaya, cómprelo. Yo lo voy a volver a leer. Unas mis 3 veces, dice Ginny, que lo tengo que leer. Te está yendo muy bien, Sergio. Sí, porque me está yendo. Pero miren lo que dice. El objetivo de este libro es que logremos ser humildes en nuestras aspiraciones, graciosos en nuestro éxito, gracious, ¿no? Como con gracia cuando tengamos éxito, no ser esta persona desagradable cuando tengamos éxito. Como Nikki, miren a Nikki. Qué linda. Nikki cómo es. Mira, cuando puedes ver éxito. una mujer muy bonita, pero con un ego grande, creo que ni hablarle. O sea, que le va bien, pero es graciosa, ¿no? No esta opulencia desagradable. Y resiliente en nuestros fracasos. Eso es lo que dice el objetivo del libro. Todo. Yo creo que al final es como todo en la vida, es una curva en la cual vas creciendo, y cuando vas creciendo, ¿verdad? Necesitas estar firme en tus principios y convicciones y cómo manejar ese éxito. Dice, una parte del libro dice que el ego es el hermano perverso del éxito, ¿verdad? Porque todos queremos éxito, pero precisamente ese hermano perverso se convierte en el ego. Entonces, manejas bien cuando estás en éxito, manejas bien cuando caes en desgracias, en algún momento sucede, y sos resiliente para poder volver a subir. Y creo que manejar esos conceptos o a través de la vida, creo que también todos hemos tenido momentos en los cuales nos va muy bien, como a Sergio el día de hoy, ¿verdad? Sergio está en un muy buen momento de su vida. Lo recibo. Y hay otros momentos en los cuales son difíciles, ¿verdad? Sí. Y tenés que aprender también, ¿verdad? La humildad, esos conceptos como que, oye, necesito ayuda, necesito un mentor, necesito alguien con quien hablar, necesito alguien que me ayude. Porque muchas veces, como estuviste tan arriba, dices, no, yo puedo solo. O sea, ya lo logré. Y él habla que en un momento dado él destruyó 2 empresas y él evitaba hablar de eso, pero tuvo que empezar desde cero nuevamente y se resistía al hecho de que voy a pedir ayuda y tenía que empezar desde cero. Entonces también ser resiliente a través de las dificultades, de los problemas y poder aprender de los errores y seguir adelante, creo que es una de las grandes virtudes que también nos deja, o enseñanzas que nos deja este libro. Sí, y terminando el doloroso prólogo, empieza la introducción. Y quiero dejarles con una oración que voy a leer textualmente porque me gustó mucho. Y decía, el ego que vemos con más frecuencia se rige por una definición más coloquial. El ego es una creencia malsana de nuestra propia importancia. Y luego le sigue un par de párrafos, un par de oraciones abajo y dice, cuando la noción de nosotros mismos y el mundo se vuelve tan fuerte, comienza a distorsionar la realidad que nos rodea. Es como un mundo paralelo donde yo creo que soy, que hago, que represento esta importancia para el mundo, y si yo no estoy, pues todo se viene abajo a lo que la gente realmente está percibiendo de mí mismo, ¿verdad? Esa distorsión de la realidad, imagínate que solo está en tu mente. ¿Y cómo lidias ahora con eso? Y es como una alucinación, porque cuando hablamos de humildad, Dios me estuvo hablando de la humildad, y es que realmente la humildad no es creer menos de uno, sino uno conocer lo que uno es capaz de hacer y lo que no. Porque mi ego puede decir, yo lo puedo hacer todo, pero en el momento que nosotros entramos en esa humildad de decir, necesito
alguien que pueda hacer lo que yo no puedo hacer, eso se vuelve grandioso. Sí, me encanta que en esta parte de la introducción ha hecho como subcapítulos, ¿verdad? Y el primero dice, el ego siempre estuvo ahí. Y hasta el autor refiere a, no vamos a decir que el ego puede desaparecer, que tan siquiera eso es humanamente posible. Eso está desde niños. Ajá, el ego está ahí. Ahora está envalentonado. Con todo eso de compartir en las redes sociales, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que todos en algún momento hemos caído en ese tema de, ok, estoy haciendo muy bien, me gradué de esto, lo cual no está mal, pero en un momento dado tuve tal éxito, cerré tal negocio y publicamos lo mejor de nosotros, lo que queremos únicamente que las otras personas vean. Entonces eso envía un mensaje a todos y dicen, wow, qué buena vida, qué buen estilo de vida, qué bien está haciendo. Y ocultamos, digamos, el resto. Y creo que ahí surge el problema, porque todos queremos compartir lo bonito y queremos compartir lo mejor. Pero olvidamos todo lo que viene detrás de eso, ¿verdad? Y creo que ese, como tú dices, cuando estaba entonado, porque ahora es súper fácil. Antes tal sí, vez, imagínate que escribieran de ti en un periódico. Creo Sí. que era difícil, ¿no? O que te tomaran, no sé, para un live o algo así, era complicado. Ahora tú lo puedes hacer. Tú puedes abrir tus redes sociales, a tu propio claro, podcast, sí. ajá, y hablar de lo que tú quieras y wow, subes una foto y dices, tengo mi podcast. Creo que está al alcance de muchas personas. Sin embargo, pues esto ha generado, ¿verdad? Que este ego se envalentone y digas, yo puedo, yo tengo, yo soy, y todo gire alrededor de ti. Y mire, bueno, Edgar, Sí. ¿qué piensas de todo esto? Ya olvidamos, nos emocionamos. No se preocupen, la verdad que me siento como que estoy recibiendo clases de mentoría ahorita con todos ustedes. Buenos términos. Fíjense que yo solo quiero complementar con esta parte que hablábamos de que el ego siempre estuvo ahí. Hay una pequeña frase con la que arranca esta parte de introducción y dice que el primer principio es que no debes engañarte y que tú eres la persona a la que es más fácil engañar. Y el problema es que como tal cual enemigo, no sabemos que está ahí. Normalmente no nos damos cuenta de que está ahí. Cuántas cosas, y hablando ahorita que decía Luis Fernando en las redes sociales, decía el autor, algunos posteamos con mayor o menor intensidad, pero realmente cuántas veces posteamos en las redes sociales algo malo que nos está pasando, un fracaso que tuvimos, una derrota, una pérdida, algo que nos haya humillado, por ejemplo. Normalmente no, y si uno pasa por los perfiles de las personas que conoce, solo ve fotos bonitas, solo ve fotos alegres y celebrando éxitos. Entonces hace mucho sentido esa frase de inicio de la introducción, que el autor menciona que realmente a los únicos que nos estamos engañando somos a nosotros mismos, porque no nos damos cuenta de este chiquillo tremendo que tenemos dentro, que nos va haciendo las cosas imposibles y que no nos permite tener éxito. Y al final, queridos amigos, yo pienso que en esta parte sobre cómo ir tratando el ego, y creo que en el siguiente apartado que vamos a comentar, lo menciona muy, muy bien el autor, y es 3 cosas que vamos a tener que aprender a manejar, y donde también se centra parte de este libro es la ambición, cómo manejar la ambición, cómo manejar el éxito y cómo manejar el fracaso. Y es que realmente es cuánto realmente nosotros nos estamos dando de más de lo que la gente realmente está viendo en nosotros. Y mire, nadie acá está diciendo que le vaya mal, pero... Ni que celebre. No, ni que esperamos que le vaya mal, ¿no? Ni que esperamos que le vaya mal, pero podría irle mal. De hecho, uno de mis libros favoritos de la Biblia es Santiago, ¿no? Ore diciendo, si Dios quiere. Es un poco estoico, tal vez más para nuestro gusto, porque hemos olvidado que nos puede ir mal en la vida. Y la Biblia nos da todas las herramientas para eso, y de hecho la Biblia es un manual para eso, si lo quiere ver de esa manera. ¿Qué hacer si me va mal? Pero bueno, creo yo, pero es una conversación interesante. Pero hay hábitos que podemos sembrar que nos van a hacer resilientes si es que nos va mal. Y el libro nos va a ir dando ejemplos de cómo hay gente que, por ejemplo, nunca cambia de carro a propósito. Por ejemplo. Algo simple que uno dice, pero no significa que usted no cambie de carro. No estamos diciendo usted eso. que quiere comprarse el 2024. Pero escoja ese hábito que tal vez lo va a hacer fuerte en el momento difícil. Entienda cuál es y trabájelo. Puede ser la comida.
Yo como gasto mucho en restaurantes Claro. cuando me está yendo muy bien. Bueno, tal vez ya no lo haga, pero empieza a construir esa resiliencia. Es que al final es tenerlo bajo control, ¿no? Ser Sí. intencional en ese sentido, porque como decías, creo que el principal problema con el ego es que no te das cuenta que lo tenés, ¿verdad? Sí. O sea, eres como ciego, o en ese punto ciego que probablemente no sabes que está ahí. Y como decís, al final es que tienes que tenerlo bajo control, tienes que ser intencional en ese sentido, tienes que educarte y sembrar hábitos que te preparen para ciertas estaciones de la vida. O sea, igual con la edad, creo yo, ¿verdad? Cuando tienes 20, 21 años, ya tienes un estilo de vida, piensas ciertas cosas. Cuando vas creciendo, vas a la universidad, terminas una carrera, entras a trabajar, que eres promovido y te va muy bien, probablemente. Pero etapas tal vez no te va a ir tan bien. Pero el éxito, creo yo, es cuando te preparas antes de que lleguen esos momentos. Porque ya creaste hábitos. Ujú. Cuando llega el momento y no tienes creados esos hábitos, el problema es que la pasas mal. Sí, y yo creo que el autor también nos reta a mantenernos en un estado de conciencia, porque lo que dice es, todas las personas se la pasan en un ciclo fluido, hasta menciona esa palabra, fluidez, ¿verdad? De 3 etapas constantes. En una donde estás aspirando a algo, tienes ambiciones. En la otra donde ya alcanzaste éxito, no importa si es mucho, si es poco, ¿verdad? Eso ya es un tema de percepción. El tercero es en el fracaso. Entonces, si tú tienes la conciencia que vas a pasar por ese ciclo de vida, Sí o sí, pues de pronto y no te quieres creer tanto, pero también quieres saber que aunque la estés pasando mal, también es un ciclo. Va a tener fin y lo vas a superar. hay una frase en la película del abogado del diablo que dice, vanidad es mi pecado favorito. Ah, sí, lo recuerdo. Sí. Creo que todo se trata de motivos. ¿Para qué? No tanto el por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que me está motivando a cambiar ese carro, a cambiar ese tipo de alimentación? ¿Qué es lo que me está motivando y qué quiero llegar a hacer con eso, Jill? Totalmente. Y en esta introducción, como ya les advertía, hay subcapítulos, ¿verdad? Y en el segundo subcapítulo decía, donde sea que usted esté, ahí también está el ego. Siempre. Lo acompaña, hay que controlarlo. Pero luego dice, ok, usted ya entendió que el ego está ahí. Usted ya entendió que esto puede ser una conducta nociva. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Luis Fer? Cuando hay una conducta nociva... Bueno. ¿Quién habla? Perdón, Luis Fer, adelante. No, por favor, Edgar. Por favor. Bueno, yo me quedé pensando en lo que estaban comentando ahorita, porque hablamos de cultivar hábitos, de ser resilientes, de ver la vida de una manera diferente. Y ahorita, curiosamente, me resuenan más las palabras que mencionaba Nicky en el segmento anterior, con tener mentores, y de repente los mentores son los libros, porque ustedes, ¿quién nos enseña eso en la vida? Realmente, cuando nos pasan este tipo de dificultades, a veces estamos solos y nadie nos dice que hay que levantarse, nadie nos dice en este flujo que de repente estábamos ambicionando de más, o que de repente, aunque estemos en el éxito, podemos fallar y podemos caer, y cómo nos vamos a levantar. Entonces, lo que el autor dice en esta parte de qué hacemos ahora, pues es algo que debemos aprender a manejar y dirigir. Y por eso me gusta mucho, la verdad, que este libro venga en este momento a enseñarnos realmente cómo podemos ir manejando el ego en todas las áreas en que nosotros nos desenvolvemos todos los días, porque los que estamos ahorita aquí en este panel podemos estar trabajando en alguna empresa o ser dueños de alguna empresa, pero también tenemos roles fuera de esas empresas, como padres, como hijos, como pastores, como profesores, etcétera. Cómo vamos manejando este círculo y este enemigo del ego en todas las áreas en las que nosotros nos encontramos. Y me gusta en esta parte que el autor hace referencia a la humildad que se debe tener en todas las cosas que nosotros hacemos. Me gusta mucho también que Sergio ha traído mucho a colación el tema de la Biblia, y definitivamente leer la Biblia nos da ese grado también de humildad. Y menciona algo que me llamó curiosamente la atención, que el ego normalmente es algo robado, ¿verdad? La humildad es sólida, es algo de seguridad en nosotros mismos, que nosotros nos ganamos, pero normalmente el ego probablemente lo traemos de otras personas, ¿verdad? Y me gusta otra frase que dice el autor aquí, que normalmente el ego es un pavoneo artificial, ¿verdad? Y cuántos no hemos visto de repente los pavos reales, ¿no? Cuando extienden sus plumas y se lucen de un lado a otro.
ahí está el ego en todo su esplendor, ¿verdad? Entonces el autor nos dice realmente que tenemos que aprender a cómo librarnos del ego y poder trabajar más en nuestra humildad. Sí, y es curioso porque justamente el autor no pretende contar solo su historia, ¿verdad? Está partiendo por dar el ejemplo. Y dice, en este libro yo voy a referirme a varios individuos, a varios personajes que han hecho historia. Y los empieza a enlistar, ¿verdad? Entre ellos se los puedo compartir. William Sherman, Katharine Graham, Jackie Robinson, Angela Merkel, George Marshall. Dice, y he notado que ellos eran personas grandes y a la vez humildes. Y tal vez la característica que tenían es que sabían cómo contener el ego. Y menciona acá, sabían cómo suprimirlo, cómo contenerlo y cómo canalizarlo. Y eso era lo que les dejaba mantener los pies en la tierra y tener esa cualidad de la humildad. Una forma que nos va a enseñar el libro y todos los libros de Ryan Holiday, de hecho, es todos vamos a morir. Esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Como todos vamos a fracasar. Todos vamos a fracasar, todos vamos a morir. ¿Y qué queremos que diga esa lápida? ¿Verdad? Y él va a dar varios ejemplos, adelantándonos un poco. Va y visita monumentos antiguos y ven el nombre, en Estados Unidos por lo menos ponían el nombre del arquitecto. Acá en Guatemala creo que también hay algunos edificios. Él dice, nadie sabe quién es este arquitecto. Nadie sabe. Y vino y cortó la cinta roja hace 100 años y ya nadie se acuerda del arquitecto. Entonces es realmente curioso que primero nuestro paso en la tierra es muy corto. Y segundo, vale la pena tener tanto ego, comportarnos como tontos. ¿Y sabes qué pasa con esto, Sergio? Yo creo que en este momento, si nos están escuchando ahí en el carro o en el trabajo, estarán pensando, ojalá mi jefe estuviera escuchando esto. Sí. pero más que eso es, ¿qué estoy haciendo yo? Sí. ¿Verdad? O sea, si yo estoy tal vez no en una posición de poder al tope de nivel o estoy en un nivel medio o estoy en un nivel iniciando, esto es para todos, ¿verdad? Sí, porque todos en algún momento dado vamos a estar en situaciones en las cuales nuestro ego va a salir a flote, ¿verdad? Bueno, solo ese pensamiento ya te iba a decir, estoy siendo un poco egocéntrico, ¿verdad? Porque le estoy trasladando la responsabilidad de una emoción a alguien y no estoy asumiendo la mía. Y este libro que el próximo lunes va a continuar, fíjense que hemos hecho la introducción, en esta primera parte le ha llamado aspiraciones. Porque el libro se basa en 3 estados, como ya lo comentaba Sergio. Aspiraciones como la primera, la segunda el éxito y la tercera el fracaso. Y va diciendo cómo es que el ego va acompañando cada uno de estos estados. Lamentablemente no vamos a poder seguir, esto se va a tener que quedar para el siguiente lunes, pero me gustaría que termináramos con una conclusión o algún consejo. Luis Fer, Nikki, Sergio y Edgar, que estás por allá, para que ya podamos cerrar este programa, bendecir a toda la audiencia y desearles una excelente semana. Cuéntanos, Luis. Yo creo que sobre todas las cosas tener conciencia de qué es el ego, ¿verdad? Cómo me puede dañar y cómo puedo manejarlo. Y aprender a hacerlo. O sea, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino es algo que va a estar con nosotros el resto de nuestras vidas y que día con día tenemos que aprender a controlarlo, a moderarnos y tener dominio propio. Yo recuerdo que un pastor me decía, uno de mis pastores me decía, el cenit del cristiano es el dominio propio. Y precisamente esto va muy relacionado con el tema del ego. Muchas veces nuestras emociones, nuestros impulsos, lo que yo quiero ser va en primer lugar sobre lo que los demás piensan. Pero más de lo que yo quiero hacer es lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí eso es lo que me puedo concluir, tal vez, ¿verdad? No es el ego, no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere hacer en mi vida. Creo que una de las características que te lleva a la grandeza radica en la humildad. Creo que es una de las características principales del líder de nivel 5. Esa humildad de saber que pase lo que pase, la empresa o la organización o tu trabajo van a prevalecer. Ante ti va a prevalecer, y creo que eso solo te lo da un llamado auténtico que solo puede venir de Dios. ¿Qué me llamó Dios a hacer a mí? Y saber que todo lo que yo haga va a ser por Él y para gloria de Él. El ego es silencioso y hay cosas que nos podemos dar cuenta, las vamos a descubrir en el libro que estamos haciendo, en donde el ego nos está bloqueando. Entonces hay que estar atento, hay que escucharnos a nosotros mismos y empezar a escuchar también con gramos de sal
qué dicen los demás sobre mi ego, ¿verdad? Y eso duele a veces. Ese sería mi Pregúntale a tus hijos. Prepárate para que a te tu duele. esposa. Ya va a venir su mayor maestro. Sí. Edgar. Yo me quedo con una frase acerca de estas 3 etapas del ego: ser humilde en las aspiraciones, ser benévolos en el éxito y ser resilientes en el fracaso. Excelente. Muchas gracias, amigos, por estar acá en cabina, por escucharnos hasta acá. Los dejamos, les deseamos una excelente y bendecida semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Uf, por fin llegó el viernes. Ahora a divertirme. Con 1 o 2 que me tome, no pasa nada. Peligro, peligro. ¿Vives una fe light? La hora llega gracias a Corpotec. 19 horas, 1 minuto. Impleméntate